buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente para mí es un privilegio compartir con ustedes en esta mañana una corta reflexión bíblica que hacemos a la distancia, dada las circunstancias o la situación que estamos atravesando. Reciban un caluroso saludo de parte de mi esposa también. Les extrañamos, queremos verlos, queremos compartir con ustedes en nuestro espacio eclesial. Pero bueno, debemos mantenernos en este tiempo aislados por obvias razones y en este tiempo de aislamiento yo creo que no todo ha sido malo, no todo ha sido negativo. Yo pienso que este aislamiento y este estar en casa ha generado cosas buenas, cosas provechosas y cosas edificantes para las familias. Como por ejemplo, muchas familias han reactivado la oración y su tiempo devocional. Muchas familias tenían tiempo que no compartían juntos y bueno, ahora tienen tiempo para conversar, para compartir y para jugar. En esta mañana yo quiero invitarlos a que reflexionen conmigo un texto que se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Es un pasaje bastante conocido por ustedes. Es el pasaje donde Jesús enseña a orar a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Quiero leerlo para ustedes. Si tienen la oportunidad de tener Biblia en sus manos, sería fabuloso. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60, que dice de esta manera. Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 15. Y cuando ores, dice Jesús a sus discípulos, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He sabido que la oración del Padre Nuestro es una oración que por muchos años o por muchos siglos viene siendo mal utilizada y mal entendida. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro la utilizan los penitentes para primero calmar su conciencia que les acusa de pecado, y en segundo lugar la utilizan pensando que repitiéndola en varias ocasiones van a saldar las deudas o las cuentas con el Señor. Es usada también esta oración del Padre Nuestro como una oración matutina de acercamiento al Señor, como la oración perfecta, la oración que tiene la estructura perfecta y que dice todo lo que el hombre desea comunicar a Dios. Pero vale la pena preguntarnos, ¿eso fue realmente lo que les quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos?
Cuando estos le dicen, Señor, por favor, enséñanos a orar. ¿Eso fue lo que les quiso enseñar realmente el Señor Jesucristo? Ese es el legado que el Señor Jesucristo quiere dejar a aquellos que Él consideró los herederos del reino. La oración del Padre Nuestro ha sido mal entendida y ha sido tan trivializada que ha perdido ese sentido de intimidad con nuestro Dios. Dejó de ser una oración donde no solo el hombre habla, sino también donde Dios desea ser escuchado. El Señor Jesús, en esta oración del Padre Nuestro, no solo desea prevenir a los discípulos contra las formas erróneas de orar. Por ejemplo, Él le dice a los discípulos, cuando ores, no lo hagas en lugares públicos para ser visto por los hombres. Tampoco cuando ores, no hagas uso de palabrería, pretendiendo que así el Señor se verá obligado a escucharte, que eran dos formas erróneas de orar en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Detrás de la oración que Jesús enseña a sus discípulos, no solamente está la intención de corregir estas formas erróneas, sino que detrás de esta oración también hay una teología que enseña a los discípulos a cómo ver la vida, a cómo ver el mundo o cómo ver el mundo desde la perspectiva del reino de Dios, desde la perspectiva de la realidad que había llegado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La oración del Padre Nuestro tiene que ver con lo que significa o con lo que es el reino de Dios en la tierra y lo que somos nosotros para el Dios de ese reino. Si ustedes se habrán dado cuenta de que el Padre Nuestro inicia con una invocación y que esta invocación es seguida de 7 peticiones. De estas 7 peticiones, las 3 primeras peticiones tienen que ver con la causa de Dios en la tierra. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, son las 3 primeras peticiones. Y las últimas 4 peticiones tienen que ver, presten atención a esto, tienen que ver con la dependencia que debe caracterizar nuestra relación con el Señor. Esas 4 peticiones son: danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. De manera que estas peticiones reflejan o revelan la interacción del hombre con el reino de Dios. Y obviamente esta es la iniciativa de Dios para con el hombre. Una nueva forma de comunicación, una nueva forma de relación desde una perspectiva sana, desde la perspectiva del reino de Dios que había venido a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este texto, yo quiero compartir 3 puntos o 3 aspectos que yo veo en este texto que me parecen importantes y que me parecen relevantes para la condición y la situación que estamos nosotros atravesando hoy. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que la oración del Padre Nuestro es la oración de los que anhelan un mundo diferente. El Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos a rogarle al Padre por la transformación del mundo, por la transformación de la sociedad. La oración del Padre Nuestro es el clamor de los que no están conforme con la realidad de este mundo. Es el clamor de los que saben que si Dios no está, nada puede ser correcto, nada puede ser justo en este mundo. Los discípulos están siendo enseñados en una teología donde el reino presente que se ha manifestado en el Señor Jesucristo es capaz de transformar y de recrear esta humanidad y este mundo que ha sido estropeado y que ha sido pisoteado por el pecado. Por eso el Señor Jesús enseña a sus discípulos y a la vez nos enseña a nosotros el venga tu reino, y en ese reino y en esta tierra hágase tu voluntad. Entonces, en primer lugar, la oración del Padre Nuestro es el clamor de aquellos que anhelamos
la transformación de este mundo, que anhelamos la transformación de esta sociedad, y la transformación solamente tendrá lugar a través y por medio de el reino de Dios. Y obviamente, reino que se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la oración del Padre Nuestro es el clamor de los que no se creen autosuficientes. La oración del Padre Nuestro es el clamor de los que no se creen o no se consideran autosuficientes. Una característica de este tiempo y de esta sociedad es la autosuficiencia, es la independencia y la independencia particularmente de nuestro Dios. Es la exaltación del yo. Y la oración del Padre Nuestro nos enseña. Por eso les dije al principio que las últimas 4 peticiones del Padre Nuestro resaltan esa dependencia que debe caracterizar nuestra relación con el Señor. De manera que, en segundo lugar, la oración es el clamor de los que no se creen autosuficientes. El pan es la 4ª petición en la oración del Padre Nuestro y tiene que ver con nuestras necesidades básicas. El Señor sabe y conoce de nuestras necesidades terrenales y las tiene en cuenta. Por eso involucra esta petición en la oración que Él deja como modelo a sus discípulos. Él enseñó a sus discípulos a no afanarse por el día de mañana, y Él mismo le enseña a los discípulos a pedir el pan de cada día. ¿Por qué pedirlo a Dios? ¿Por qué pedir el pan a Dios? ¿Por qué depender en nuestras necesidades de Dios? El libro de Oseas es un libro que encontramos en el Antiguo Testamento. El libro de Oseas nos enseña que el pan es el resultado de la voluntad benévola de este Dios misericordioso, de este Dios del cual es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Oseas nos enseña que el pan es el resultado de una dinámica que Dios permite entre el cielo, las nubes, la lluvia, el sol y la tierra. Y la dinámica de estos elementos o la interacción de estos elementos da como resultado el pan que sacia. De manera que el pan es obra de Dios, el pan es el resultado de la voluntad benévola de este Dios misericordioso. La petición del pan para hoy nos recuerda los 40 años de marcha que tuvo el pueblo de Israel por el desierto. 40 años en que el pueblo de Dios fue sustentado y fue alimentado con maná que descendía del cielo o pan que descendía del cielo. Y este pan satisfizo las necesidades físicas de este pueblo. En pocas palabras, les quitó el hambre, pero eso no era la función única de este maná. El maná que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en esta experiencia de los 40 años en el desierto, también apuntaba al verdadero pan, apuntaba a aquel pan que descendería del cielo y que quitaría el hambre de la humanidad y que saciaría las necesidades de la humanidad. Y ese pan que descendió del cielo, la Escritura en el Evangelio de Juan señala que es Cristo Jesús. De manera que, para recordarles un poco, en primer lugar, la oración del Padre Nuestro es la oración o es el clamor de aquellos que anhelan un mundo distinto, que anhelan que esta vida, este mundo y esta sociedad sean transformados por el reino de Dios. Y en segundo lugar, la oración del Padre Nuestro es el clamor de aquellos que no se creen autosuficientes. Es la oración y el clamor de aquellos que saben que sus vidas y el sustento y la manutención dependen de la gracia y de la benevolencia de nuestro Dios. Y en tercer lugar, la oración del Padre Nuestro es la oración de los que desean ser rescatados de la maldad o del malo. En tercer lugar, la oración del Padre Nuestro es el clamor de los que desean ser rescatados de la maldad o del malo. Este deseo de ser librado del mal puede interpretarse de 3 maneras.
Primero, el anhelo de ser librado de los males que azotan el mundo y nuestra vida. Ese deseo de líbranos o esa petición de líbranos del mal se refiere en gran medida a los males que azotan el mundo y que azotan nuestra vida. Por ejemplo, ahorita estamos atravesando este asunto del coronavirus que ha azotado el mundo entero y que tiene a la humanidad tensionada y que tiene a la humanidad sumida en el temor y que ha cambiado la dinámica de la vida en muchos aspectos, en muchas formas. Ese mal que azota este mundo hace parte de esta petición por la cual nosotros debemos orar y debemos clamar y debemos rogarle a Dios que intervenga pronto. Ese mal del cual deseamos ser librados tiene que ver también con el adversario, tiene que ver también con el diablo y con sus planes malévolos. La petición de ser librado del mal es: no permitas que estemos en manos del adversario, de sus tentaciones y de sus planes malévolos. Pero también esta petición también se puede interpretar como el pleno reconocimiento del orante de la realidad caída que envuelve su corazón y que necesita ser erradicada. Cuando el orante dice: Señor, líbranos del mal, estamos diciéndole también al Señor: líbranos de lo malo, líbranos del malo, pero también líbranos del mal que a veces alberga nuestro corazón y que necesita ser erradicada de nuestro corazón. La oración del Padre Nuestro es la oración de los que no se conforman con un corazón caído y sumido en la maldad, sino que anhelan un corazón limpio. El orante de esta oración del Padre Nuestro sabe que solamente teniendo un corazón limpio es que se puede ver a Dios, como lo enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 5. Para ir cerrando, déjenme decirles que la oración del Padre Nuestro está más diseñada o está más elaborada para vivirla que para recitarla. Es más que mera retórica o palabrería. La oración del Padre Nuestro es el clamor de los que anhelan un cambio, no solamente un cambio de este mundo, sino un cambio interno, un cambio del corazón. Es el clamor de los que anhelan que el reino de Dios llegue y llene o invada a este mundo y lo transforme. Es la oración de los que anhelan que el reino de Dios llegue a todas las esferas y a todos los estamentos de esta vida y de esta sociedad. La oración del Padre Nuestro es el clamor de los que desean tener una relación con el Padre y satisfacer las demandas justas de su voluntad. La oración del Padre Nuestro es el clamor de los humildes que saben que necesitan de la mirada redentora de nuestro Señor. A manera de conclusión, la Escritura nos enseña que Jesús es el reino de Dios en persona. Donde Jesús está el reino de Dios. Tú y yo necesitamos ese reino de Dios. Tú y yo necesitamos presencia de Dios, necesitamos pan de Dios, necesitamos perdón de Dios y necesitamos rescate de Dios. Y esas son las cosas que Jesús enseña a sus discípulos a pedir al Padre a través de esta oración tan reconocida. Tú y yo necesitamos estas cuatro cosas: presencia de Dios, necesitamos pan de Dios, necesitamos perdón de Dios y rescate de Dios. Jesús nos enseña a pedir estas cuatro cosas en la oración del Padre Nuestro que Él enseñó a sus discípulos. Por eso considero que esta es una oración pertinente para este tiempo, pero no repetirla al pie de la letra, no es para repetirla al pie de la letra, es para interiorizarla, es para asimilarla, es para entenderla, es para vivirla y en un diálogo íntimo y personal con nuestro Dios, identificarnos con estas cuatro cosas: presencia de Dios, pan para una sociedad que padece de hambre y de necesidades no solamente físicas, sino internas de su corazón, una sociedad que necesita perdón
y una sociedad que necesita ser rescatadas. Y estas 4 cosas las encontramos en la cruz del Calvario: presencia, pan, perdón y rescate. Estas 4 cosas las encontramos en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario nosotros encontramos una relación con el Padre. Eso tiene que ver con la presencia de Dios. En la cruz del Calvario nosotros encontramos providencia. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Providencia. La Escritura nos enseña que si Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Providencia también encontramos en la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario también encontramos perdón de nuestros pecados. Perdón que debe llevarnos a perdonar a otros. De la gracia que hemos recibido debemos dar también a otros. Y así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a otros. Y por último, en la cruz del Calvario somos rescatados del mal de este mundo y del mal de nuestro corazón. Tú y yo necesitamos cada día de Cristo, y solo Cristo es suficiente. Él satisface nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, y nos coloca en una relación correcta con nuestro Padre Celestial. De manera que ahora que estás en casa, es un buen tiempo para reflexionar, es un buen tiempo para meditar, es un buen tiempo para orar y leer las Escrituras, es un buen tiempo para acercarnos a Dios, el único que nos puede proveer y es el único que nos puede dar la seguridad en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos tan inseguros y en estos tiempos de tanta desesperanza. Que el Señor les bendiga, y espero que este texto y esta reflexión haya sido de edificación para sus vidas y para sus familias. Nos seguimos viendo, estamos a la distancia, y la idea es seguir montando en nuestro canal de YouTube algunas reflexiones bíblicas, devocionales de nuestros hermanos también. La idea es que ustedes sean pastoreados y edificados a través de estos medios, y que tengamos también de ver a nuestros hermanos que nos colaboran en la iglesia y que nos sirven con tanto amor, que podamos verlos a través de estos videos, y que eso aliente nuestro corazón, que eso aliente nuestras vidas a perseverar. Que el Señor les bendiga, y bueno, mucho ánimo, que el Señor les respalde, que el Señor les cuide, que el Señor les provea, pero que sobre todo que en este tiempo puedan experimentar su gracia, su presencia, su cercanía a través de su reino, a través de la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. El Señor les bendiga.